Tras la destrucción de la esencia de Kane en múltiples partes, estas cayeron a la galaxia material, aterrizando en los núcleos de los circuitos infinitos de los mundos astronave que habían sobrevivido a la caída. Allá donde una parte de su esencia llegó, un artefacto de pura furia fue creado, permitiendo a los futuros Eldar invocar el poder de Kane cuando fuera necesario. Cuando un mundo astronave se prepara para una gran guerra, sus exarcas sienten la llamada del Avatar y se reúnen frente a las puertas de la Cámara del Avatar. Uno de ellos será el joven rey en el ritual, es decir, tomará el papel de Eldanesh, antiguo héroe mitológico Eldari, quien permitió que Kane lo matara antes de servir al dios de la guerra y someter, así, a todos los Aeldari a sus designios. Como ocurre con todo entre los Aeldari, este evento está muy ritualizado para evitar que cualquier exceso psíquico atraiga la atención de Slaanesh. Primero, los exarcas elegirán entre ellos quién será el joven rey. El método de elección difiere entre mundos astronave. En algunos, los exarcas rotan en el cargo de joven rey durante un periodo de tiempo fijo. En otros, los exarcas eligen quién de ellos recibirá el honor justo antes del despertar, mediante un combate ritualizado, y en otros serán los videntes quien lo elija. Una vez se ha elegido a un exarca, él o ella se convierte en el joven rey. El sexo no importa, y una Eldar seguirá siendo designada como joven rey, porque ella encarna a Eldanesh, y Eldanesh era varón. Cuando el ritual del joven rey llegue al momento de despertar al Avatar, los otros exarcas se reunirán en la antecámara del santuario de Kane y formarán un círculo alrededor del joven rey, cantando suavemente. Ayudarán solemnemente al joven rey a quitarse la armadura del exarca, que será devuelta con reverencia a su santuario. Una vez hecho esto, el joven rey permanecerá erguido, completamente desnudo, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia atrás en adoración, mientras el exarca de mayor rango de cada aspecto talla la runa de su aspecto en la espalda del joven rey. En algunos mundos astronave se sostiene una copa de oro llamada el Cáliz de Criel en la parte baja de la espalda del joven rey para recoger su sangre, mientras que en otros se deja fluir libremente, untando el suelo del santuario de Kane. Los exarcas continuarán con el ritual, entonando los ancestrales himnos de batalla, hasta que la puerta de la cámara se abre y el joven rey se adentra en ella, ataviado con un manto de su mundo astronave, para que Kane sepa quién envía el sacrificio, el cáliz de Criel, para contener y ofrecer su sangre, y la condenación aullante, para encender las ascuas de la batalla. En otros mundos, sin embargo, se encuentra ataviado únicamente por una corona de espinas de hueso espectral. Una vez dentro, el joven rey rechazará la oferta de Kane de dominar el universo, tal como hizo antaño Eldanesh. Este brutal recordatorio de su mayor fracaso enfurecerá tanto al fragmento del dios en el circuito infinito del mundo astronave que entrará en el receptáculo que es el joven rey y matará al insolente mortal una vez más, así como mató al héroe mitológico. Mientras la ceremonia va cobrando intensidad, el dios de la mano ensangrentada va cobrando vida. Su rabia incontrolable penetra en el núcleo de hueso espectral y va propagándose por toda la astronave. Todos los Eldar perciben en su mente el despertar inhumano y sediento de sangre del dios de la guerra. Por último, se escucha un rugido inhumano y una onda psíquica revienta las puertas del santuario. Los exarcas que aguardan en el exterior son derribados y un huracán de energía pura atraviesa todo el mundo astronave. El Avatar abandona su sala del trono, envuelto en un torrente de calor, y marchará a la guerra junto a los guerreros del mundo astronave. Del joven rey no quedará rastro alguno, salvo quizás la sangre que gotea de las manos del Avatar. A continuación, veremos el ritual del despertar que se efectuó en el mundo astronave de Iyanden para luchar en el mundo virgen de Davinus.
colonizado por el Imperio de la Humanidad para recuperar antiguos artefactos, Aeldari. Altres Corotes, we have come to witness and to sacrifice. Our words we give to honor, our hearts to battle, our essence to he who awakens. The time for battle is once again upon us. The bloody hand will point the way. Enter, young king, chosen one of the exarchs. Wear the mantle of Eandon so he will know whom you serve. Cup of Creel, accept this sacrifice. Wield the wailing doom to ignite his battle lust. Menshach, he comes to you. Awaken and accept this sacrifice.